7 de la mañana, 27 minutos. Y les decía, ¿no? Hay que conocer a nuestros políticos, hay que conocer qué es lo que pasa también en su vida privada, porque depende de cómo cumplen en su vida privada lo que pueden cumplir con el resto de los ciudadanos. Está sentada con nosotros en nuestros estudios Noelia del Moral. Ella es ex esposa del ex intendente de General Güemes, Sergio Salvatierra, el mini Salvatierra le dicen, él es ahora candidato a senador. Y cansada de recorrer a la justicia, a los estrados, a los abogados, vino a conversar con nosotros para contarnos qué es lo que pasa. Le damos los buenos días y le decimos bienvenida Noelia de Buenafuente. Buenos días, Marcela. Agradezco el espacio. Y yo hoy, la verdad, no tenía pensado estar aquí, pero yo creo que cuando las cosas transgreden, es necesario hablar y poner límites. Yo hoy estoy atravesando una situación muy complicada porque todo esto tiene que ver con la política del señor Salvatierra, en donde lo único que se hace es manipular y ensuciar a personas que no tenemos absolutamente nada que ver con su política y con sus manejos. Entonces, yo hoy estoy aquí para defender a mis hijos, a mi familia y a mí como persona. Yo quiero contar un poco lo que yo he vivido y hasta el día de hoy estoy padeciendo. Yo fui la mujer del ex intendente Sergio Salvatierra durante 12 años. Producto de esa relación, tenemos dos niños maravillosos. Yo me entero de la doble vida que el señor tenía, porque llevaba una relación paralela a la que tenía conmigo, con su secretaria. Y me entero justamente por un posteo que hizo la secretaria. ¿Eso cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿En qué época? Eso fue en el año 2023, que fueron los primeros días de enero que yo me entero de esto. Y es cuando yo decido hablarlo con el Señor y pensando en el bienestar de mis hijos. He acordado. ¿En ese momento él era intendente? Él era el intendente de... ¿Y ella era secretaria del intendente? Ella era la secretaria. Sí. Sí. Entonces yo decido hablarlo con él. Y por mis niños, pensando en ellos, es que decido, estando en el domicilio con él, llevarlo, que esto se resuelva con una audiencia de mediación. ¿Cuántos años tenían los chicos en esos momentos? Mis niños en ese tiempo tenían 5 y 7 años. Hemos llegado a un acuerdo de mediación exitoso. Hemos mediado lo que era alquiler, alimentos, cuidados personales y sus salarios. Sí. A todo esto fue celebrada con éxito. Lamentablemente nunca se homologó. Por esas razones fue... ¿Cómo nunca se homologó? ¿Cuándo se hizo la mediación y por qué nunca se homologó? Desconozco, o sea, sé los motivos. Hoy sé los motivos del por qué nunca avanzó absolutamente nada. ¿La mediación dónde se hizo? ¿Quién la hizo? La mediación ¿Cómo fue? se llevó a cabo aquí en Salta. Ajá, en un juzgado. Sí, no, sí. Fue particular. Fue una mediación particular, con abogados. ¿Cómo fue? Por esto, sí, con abogados. Ajá. Por esto de que el señor está en su política y... O sea, pedido de él, no se llevó el caso a la justicia, sino se hizo una mediación con abogados. Es lo que yo, por el bien de los niños, yo, antes de salir de esa casa, porque yo quería poder llevar todo esto,
medianamente en paz. Ujú. Era una situación bastante complicada la que quiénes- yo estaba atravesando y yo quería ver por mis niños. ¿Quiénes eran los abogados que estaban en esa mediación? Si bien yo tenía un abogado que ahora, porque he descubierto ciertos manejos, yo decidí cambiar de abogado Ujú. ¿Quién era? porque se manipuló la situación. Ay, no recuerdo en este momento el nombre de El nombre ese abogado. de ese abogado, pero se cambió. Yo lo he cambiado. Sí. Bueno, lamentablemente nunca se homologó. Nunca se homologó. Y en Entonces, el ¿cómo estudio, es que yo consigo? de quién se hizo esa mediación y todo lo demás, porque eso es importante saber, porque así como le pasó a Noelia del Moral, le puede pasar a cualquier mujer, que a veces uno dice, bueno, yo no quiero llegar a estas circunstancias por los chicos, hacemos una mediación, siempre los abogados aconsejan una mediación a un juicio largo, uno va y lo hace y pasa esto. Hay que conocer el nombre de este tipo de abogado, en qué estudio se hizo, dónde se hizo, cómo fue. Lo que recuerdo es que era en un estudio de mediación de la señora... Ay, no recuerdo, creo que El nombre. era Salum. ¿Cómo? Ceci Salum. Ceci Salum, sí. Lo llevamos a cabo. El tema es que se resolvió con éxito. Sí. Lo pactamos Se en común acordaron. acuerdo. Sí. Claro. El hecho es que nunca se homologó. Por esas razones que nunca se respetó, el señor Salvatierra no cumplió. Con lo único que yo puedo acceder es a un alquiler. Pero, ¿de qué manera? Yo exponiendo la situación que él tenía con su amante. De dicho posteo, yo hago un nuevo posteo exigiendo un lugar, un alquiler para mis hijos. Y es así como yo accedo. Fue? Lo del nuevo posteo, ¿cuándo fue? No, eso fue, yo me separo. Sí. Pactamos la audiencia de mediación, que se celebra con éxito. A todo esto, como habían pasado ya 2 semanas y no habían ánimos del Señor, ninguna intención de que yo me fuera de esa casa. Al contrario, quería que yo me siga quedando en esa casa, en ese domicilio, sosteniendo su imagen y la imagen de familia, porque él era una persona pública. Ahí al Señor ya le importaba su imagen. Sí. Entonces yo no accedí. Entonces yo necesitaba salir de esa casa y yo sí realizo ese posteo y consigo el alquiler para mis hijos. Entonces, a ver, acá lo que yo quiero dejar en claro, lo que yo quiero es pedirle a las mujeres en particular, a las mujeres de Camposanto, a las mujeres del Bordo, a las mujeres del departamento de General Güemes. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan a una persona que manipula y usa a sus hijos. Esta persona necesita para que nos represente en el Senado. Esto es lo que necesitan. Esta persona que fue capaz de hacerle todas estas cosas a sus hijos. Esto es lo que necesitan. Una persona que no sabe de leyes, que no respeta las leyes, que sea la encargada de crearlas. Yo he tenido, lamentablemente, que lidiar con un aparato político. Yo me siento en una terrible desventaja. El Señor manipula y usa sus poderes, su poder político, para detener todo proceso judicial. Yo he sabido, el Señor tiene contactos, Él es muy amigo del presidente del ente regulador, el señor Uluncha Sarabia, y la mujer de él es una de las abogadas que tiene el Señor en esta causa civil. Porque él tiene un equipo de abogados en cada causa. Tanto en lo que es violencia, en lo que es en lo penal, en lo civil. Estamos hablando de violencia. ¿Qué pasó? ¿Hay denuncias de violencia de género? ¿Qué sucedió, he vivido muchos actos de violencia y me he animado a denunciar.
me he animado a denunciar. He tenido el apoyo, y gracias al apoyo de mi familia, de mi mamá, me he animado a hacerlo. Yo en un principio, cuando empecé una relación con este señor, con el señor Salvatierra, yo he tenido que entender que él había vivido una situación de engaño con su pareja anterior. Entonces pude entender por qué él se despertaba llorando en las noches, por qué me pedía y me decía de que yo no lo abandone, que yo no lo deje. Entonces, ahí yo entendí que yo tenía que estar con él, que tenía que apoyarlo, acompañarlo. Y toda esa situación hizo que él se ponga un poco tóxico, muy controlador. Y yo sentía que, por una parte, tenía que darle seguridad. Ahora, cuando hablamos de violencia, ¿de qué hablamos? ¿Qué dicen las denuncias? Yo he denunciado, por ejemplo, les cuento una situación que es, es bastante fuerte, porque yo hoy puedo entenderla con otra mirada, porque lo que se hizo fue manipular la situación para tener el control justamente de la situación. Recuerdo una vez cuando mi niño, el más chico, tenía 4 años, y me comentó, porque la vio a la secretaria justamente en el canal que había de noticias. De Güemes. Local. Sí. Y me dice, mamá, nosotros con ella viajamos, nos vamos de viaje, nos vamos al cine, nos vamos a la pileta, nos vamos al shopping. Entonces... Él después terminó de pareja con la secretaria, viviendo con ella. No, claro, sí, pero yo quiero contarles yo lo que viví estando con él. Sí. Entonces, este hecho... estando con él... Yo estando con él, antes de que yo me entere, antes de yo comprobar por la secretaria de que él estaba en una relación. Fue su niño el que vio la televisión. Mi y niño dijo, con vio. ella salimos Con nosotros, al con shopping, ella, al cine, a la pileta. a todo, bueno. Sí. Entonces es cuando yo reacciono y se lo he planteado al Señor Salvatierra. Y él negando absolutamente todo, exponiendo de que yo estaba... Y de que el chico estaba mintiendo. No estaba bien y que esto no era así, que eran puras coincidencias. Entonces, no conforme con eso, empezó a denigrar y a ensuciar a esa persona para convencerme a mí. A la chica, a la secretaria. A la amante, a la secretaria. Sí. Para convencerme a mí de que esto no era así, que no, bajo ninguna circunstancia. Entonces yo me acuerdo que esto siguió escalando y yo dije, no, esto no puede seguir y yo necesito mi tranquilidad. Entonces yo decidí esa noche, porque esto fue al mediodía, a las 2 de la tarde, siguió escalando y llegó la noche, yo decidí abandonar el domicilio, hablarlo con él y decirle que esto yo no quería. Entonces, ¿yo qué hago? Preparo todas mis cosas y las de mis hijos, y el Señor, como él no podía soportar esto, el Señor tenía que manipular la situación. Entonces nosotros, como en ese tiempo estábamos terminando una losa que estábamos construyendo en conjunto, los albañiles tenían sus herramientas en la parte del fondo, el Señor se fue y trajo una soga, agarró una soga. ¿Qué hizo? Nos encerró a mí y a mis hijos con él ahí en esa pieza. Y empezó a cruzar la soga. Empezó a cruzarla y decía que si nosotros lo dejábamos, si nosotros lo abandonábamos, él se iba a quitar la vida. Yo obviamente me llené de miedos.
por supuesto. Me llené de miedo. Además, ¿qué reacción Y mi los reacción fue... Los chicos. Y lo peor ¿cómo es que estaban todo los esto chicos? pasaba cuando estaban los niños. Entonces yo me llené de miedo y yo decidí confiar. Decidí confiar. Y fue ahí cuando las cosas cambiaron para bien. El Señor ya no se ausentaba tanto en casa. Era por el trabajo. El Señor empezó a conocer a sus hijos, a saber de sus necesidades. Pero lamentablemente esto duró muy poco, porque al poco tiempo volvió a pasar y volví a vivir absolutamente lo mismo. Y han habido otros casos más de violencia que yo he podido denunciarlos. Y el Señor, cuando no podía violentarme a mí, porque yo ya no me dejaba, el Señor se violentaba Él solo. Yo creo que todo Güemes, todo el departamento sabe que el Señor estuvo con muletas. El Señor se violentaba solo. El Señor llegó a quebrarse con los golpes el tobillo. ¿Él se quebró el tobillo a Él, golpe? ¿Cómo? a ¿De qué golpes. manera? Y porque él era una persona que si no podía tener el control de la situación, si no me podía violentar, se violentaba él solo. Llegó a fisurarse los dedos de los pies porque pateaba puertas, rompía ventanas a puños, a manotazos. Y lo peor de todo es que muchas de estas situaciones pasaban con los niños enfrente, porque el Señor no se sabe controlar. Ese es un dolor grandísimo que yo tengo. ¿Alguna vez la golpeaba usted o golpeaba las cosas para no golpearla? He tenido hechos de violencia. Uno en particular también fue cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo. El Señor ya estaba en la política, en ese tiempo él era concejal. Y recuerdo que como el Señor no paraba en casa porque tenía muchas ocupaciones y yo estaba embarazada y tenía a mi niño chiquito. Y hay muchas cosas que uno solo no puede resolver. Entonces necesitamos en muchas ocasiones el apoyo de la otra parte. Y era el plantearle la situación y era el ver sus desplantes, sus enojos, su ira, porque él venía cansado de la calle, de la gente. Era entender todo y no poder manifestarme yo, no poder contar cómo yo me estaba sintiendo también, que era recibir violencia, tanto... me acuerdo que esa noche yo decido irme a visitar a mi mamá. Cuando estaba embarazada de su segundo hijo. Sí, porque quería despejar un poco la mente y decido ir a la casa de mi mamá. Y él, como no había tenido un buen día y no quería que yo me vaya a la casa de mi mamá porque a él le molestaba el hecho de que yo sí visite a mi familia, sí me interese por lo que le pasaba a mi familia y esté siempre para ellos. Entonces yo decidí irme. Y fue cuando yo estando embarazada y con mi niño chiquito, que me sacó a patadas, ¿Cómo? sin importarle. ¿La pateó? Sí, y yo eso también lo he denunciado. Sí, yo ese día llegué a la casa de mi mamá. Llegué, el Señor me corrió y me corrió a patadas estando yo embarazada y con mi niño chiquito que tenía 1 año y medio. Entonces yo acá estoy hablando de hechos, de cosas que son súper importantes, que son cosas que no se pueden obviar. Y yo por eso quiero dirigirme a las mujeres, por eso me dirijo a las mujeres. Yo quiero que les enseñemos a nuestros hijos, que hablemos mucho con ellos, que hay cosas que no pueden aguantar, hay cosas que no se pueden tolerar, cosas que no pueden pasar, para que nuestros niños aprendan a cuidarse, a hacerse respetar, a que todo tiene un límite y que no cualquiera, llámese padre, llámese madre, llámese familiar, conocido, amigo, tenga el derecho de pisotearlos, de manipularlos, de violentarlos. Yo lo que pido es poder tener
un juicio como cualquier ciudadano, como si se tratase de cualquier ciudadano común y corriente. Estas son cosas gravísimas, son hechos de, en primera instancia, alimentos Acá, para los niños. Ahora le vamos a decir a la audiencia, Mavi, que está sentada con nosotros en nuestros estudios, Noelia del Moral. Ella es ex esposa de Sergio El Mini Salvatierra, él es ex intendente de General Güemes y ahora candidato a senador. Los que quieran comunicarse con nosotros, ¿cuáles son los números de teléfono, Mavi? 387-4147-505, 387-4858-977. Acá ya me están haciendo algunas consultas, Noelia, y le digo a los operadores que nosotros tenemos varias denuncias que las podemos ir mostrando mientras vamos conversando, que ella nos va a contar de qué se trata. Paremos ahí con la denuncia. Me pregunta un oyente o televidente, dice, ¿qué pasa con los medios de Güemes? Dice, que no hacen notas para que ella difunda su situación o están comprados por Salvatierra. Y me pregunta si usted no hizo la denuncia para que él abandone la casa y usted se quede en la casa con los niños, porque le corresponde a usted quedarse en la casa, no irse. Con respecto a este mensaje, sí, nosotros vivíamos en la casa de su papá. Ah, ustedes no era vivían un en la domicilio casa, propio no del era, señor no era Sergio una Salvatierra. casa de ustedes. No. Tenemos ahí las denuncias, nosotros vamos a ir mostrando y ella que nos vaya explicando de qué se trata esto que estamos viendo, porque denuncias hay y un montón, ¿no? Por ejemplo, esta es una denuncia que yo he realizado, no puedo ver bien la fecha, pero yo bien me he separado, me he animado a denunciar. Sí. Vamos pasando, digamos, para que se vea. Ahí, por ejemplo, dice Departamento de General Güemes, tampoco puedo ver mucho la fecha, pero es para mostrar que realmente sí, es 8/2/2023. Ese es un caso de violencia de género. Por ejemplo, las últimas denuncias que yo he realizado que tienen que ver con mis niños, con la integridad de ellos, con proteger su imagen. Vamos pasando todas las denuncias para que se vea que lamentablemente sí hay. Han sido rebotadas todas, porque iban dirigidas al ex intendente de la ciudad. Por esa razón no tenían efecto. ¿Y qué pasa ahora con los chicos? ¿Cómo están los chicos? Y me dijo que solo pudo conseguir el alquiler y nada más. La verdad que mis niños tienen muchas necesidades, no solamente en lo económico, también en lo emocional, que se validen sus emociones, en lo educativo, en sus cuidados personales, que lamentablemente están siendo vulnerados por un aparato político. La verdad que yo, a mis niños, hasta el día de hoy, ellos están con... Ahí, por ejemplo, estamos viendo, seguimos viendo las denuncias, porque esto es radio y televisión, y yo les voy explicando a los oyentes que es lo que estamos viendo. Ahí hay una presentación ante el juez de familia. ¿Quién es el juez de familia de Güemes? Porque usted me dice que hasta ahora no tiene respuesta de nada. No, es más, con respecto a esto de violencia de género, sí, no tenía carátula, o sea, estaba todo a caratular, era algo que... Y seguía pasando el tiempo y no había actuaciones, no había nada con respecto a lo judicial, y esto se sigue estancando. Y tenemos acá, le muestro a los operadores y a la audiencia para que vean la cantidad de presentaciones judiciales. Yo las tengo
Acá a mano, 24 de enero del 2023. Acá hay otra también del 24 de enero del 2023. Para los oyentes que preguntaron si no había ningún tipo de presentaciones. Acá, por ejemplo, se tramita ante el juzgado de garantías a cargo de la doctora Espeche. Es una de... Se tramita, pero no hay nada. Acá tenemos otra del 11 de mayo del 2023 que le devuelve, se devuelve al juzgado de garantía de séptima nominación, declaran la incompetencia, que es lo que decía ella, que todavía no logra absolutamente nada. Acá hay una denuncia también a la Oficina de Violencia Familiar y de Género. Esta es del 17 de febrero del 2023. Acá hay unas copias de unas conversaciones de WhatsApp. Que fue, y dicen... y ahí fue cuando yo le pedí al señor alquiler, y es ahí cuando, ahí está todo, que él dilataba absolutamente todo, porque lo que él pretendía era que yo me quedara en ese domicilio, a sostener su imagen. A sostener la su imagen imagen de Salvatierra. Y la familia. Acá está todo, absolutamente todo, están todas las copias de todo lo que está contando. Estas son las copias de los chats de Salvatierra, son un montón. En este caso está el acta de declaración testimonial, también hay una denuncia del 18 de enero del 2023. Y acá, por ejemplo, en una de las partes, habla y ella cuenta que él se fisuró el dedo gordo y que cuando estaba embarazada de unos 4 meses tenía moretones, que en esa oportunidad se hizo examinar, entre otras cosas, víctima de abuso de poder por parte del acusado, quien es el intendente y maneja influencia. Otra denuncia de violencia de género tenemos acá. O sea, las denuncias están. Hasta ahora nadie hizo nada y lo único que consigue la señora Noelia del Moral es que se le pague el alquiler. Acá hay otra presentación ante el juzgado de familia y violencia de género. Otra denuncia más. Acá, por ejemplo, hay otra presentación en la Defensoría Oficial de Violencia de Género y Familia. Todo esto es lo que presentó Noelia del Moral y hasta ahora no hay ningún avance en la justicia y no hay ningún avance ante su situación económica tampoco. No, y yo acá hablo de los niños, porque yo jamás he pedido absolutamente nada para mí. Yo he tratado de resolverlo todo por el bien de los niños. Y lamentablemente nadie pensó en los niños. Hoy el Señor quiere levantar su campaña y ensuciando y pisoteando a mis hijos, a mi familia y a mí. Porque, ¿qué le dijeron ahora? Intentaron callarla, porque yo recuerdo que la vez pasada, cuando él era candidato para la reelección, hubo todo un movimiento para que no se difundan sus cosas, ¿no? Bueno, paso a contarles lo que he vivido últimamente, que he sido manipulada y violentada, y me han intentado callar con todo esto. El Señor me hace una denuncia penal por supuestos impedimentos de contacto. Ajá. En donde yo he tenido la posibilidad de ponerlos en conocimiento a este equipo de parentalidad, porque el juez no determinó
con todo esto a que participáramos en un equipo de parentalidad, para nosotros poder vincularnos y poder tener un trato justo por el bienestar de los niños. Entonces, ¿qué pasó con esto? Se manipuló absolutamente todo en un programa que nos determina y nos obliga a participar un juez. Entonces, ¿qué pasó? El señor solamente se dedicó a hablar de su política, a mediar por su política y a culparme porque a él lo criticaban en su política, sin importarle que acá lo único importante eran los niños, y son los niños, y van a seguir siendo los niños. Entonces, ¿qué se pretendía con esto? Porque he recibido audios, y creo que lo pudiste escuchar. Sí. He recibido audios en donde a mí se me pide, a través de este programa de parentalidad que determina un juez, que yo haga una nota defendiendo su honor y su campaña. Tenemos el audio disponible. ¿Quiere que lo pongamos al aire? ¿Me sí. autoriza? En este preciso momento, yo le estoy pasando a los operadores este audio y usted dígame quién le envió este audio para que sepan. A ver. Ya mismo le estoy pasando el audio, que me digan los operadores cuando está listo y lo ponemos al aire. ¿Cuándo recibió este audio y quién se lo mandó? Bueno, este equipo de parentalidad, nosotros tenemos que asistir, estamos obligados a participar una vez por semana. El señor va cuando quiere, no avisa cuando no va a ir. ¿Hace cuánto que están en este? Hace un mes y medio. Hace un mes y medio. Hace un mes y medio. Sí, y se soluciona que fue algo justamente con todo esto. porque empezaba la campaña política. Entonces, el señor participa cuando quiere, esto se manipula y se hace a su antojo y se habla de sus necesidades, de lo que es su política, de cómo a él le va en su política. A ver, tenemos el audio listo, Chipi, lo ponemos, a ver qué es lo que dice. Noé, ¿sabe qué? Nosotros queríamos comentarles que, bueno, hemos presentado un escrito y un pedido al juzgado y vamos a hablar con los asesores de incapaces que en virtud de estas cuestiones que son totalmente ajenas ya a ustedes, porque entendemos que están replicando todo lo que alguna vez se desconocieron, y si había posibilidad de meter una medida cautelar. No obstante, queríamos hablar con vos hoy día para ver si por ahí te animabas a hacer un comunicado de prensa o hacer una nota de algún medio reconocido y que sea legítimo, como para pedir un cese de estas réplicas políticas y que exponen a tus niños, porque en definitiva estamos acá no para mostrar las miserias de los adultos, sino para poder hacer entender a la gente que en algún momento se han desencontrado y que, bueno, han dicho lo que han dicho y que el ánimo ahora es de hacer una paz familiar y parental para poder hacer de los niños felices, porque ellos están expuestos y los exponen la misma prensa, ¿no? Con dichos de ustedes que han sido viejos. Así que no sé qué opinas al respecto. ¿Quién le manda este audio? Este audio me lo enviaron ayer, es una de las personas que participa, que está incluida, un profesional que está incluido en este programa de parentalidad. Y aclaremos que el audio dice, bueno, hagamos una nota para limpiar la imagen en la prensa, del señor. Sí, pareció que ustedes también, que son desacuerdo, pero bueno, patada y todo lo que usted me cuenta no son desacuerdo, y además yo solo he actuado sobre las cosas que yo he vivido. Sí, y ahora, digamos, más allá de la violencia de género y todo lo demás que nunca respondió a la justicia, está el caso que tiene que ver con que no le están pasando un peso más que el alquiler. Es más, a través de esto,
del programa que determina el juez, he podido exponerle al señor y al equipo que yo trabajo también. Y se me ha cuestionado porque soy emprendedora. Y también se me ha cuestionado. ¿Qué es lo que hace Noelia? Yo soy chef. Y yo me desempeño en esta área. Y es así como yo mantengo a mis hijos. ¿Y por qué la cuestionan? Porque necesitan ensuciar, porque necesitan meterse con personas que no tienen que... ¿Por qué estar expuestas en estas situaciones? Porque el Señor está en su política y Él es un mártir. Gracias por venir, Noelia, a contarle a la gente lo que le pasa. Espero que la justicia haga algo, la justicia de familia, que dejan tanto que desear, y que se solucione este tema. Usted tiene hijos chicos, vivió caso de violencia de género, ahora tiene problemas económicos, su hijo por supuesto no están bien. Imagínense unas criaturitas que ven al padre encerrarla, agarrar una soga, intentar colgarse, romper la ventana con los puños, patear las paredes. ¿Cómo quedan psicológicamente esos chicos? Y la justicia no hace absolutamente nada. Gracias por venir a contarnos todo esto. Quiero dirigirme al pueblo, al departamento en general. Quiero que sean reflexivos, que tengan un poco de reflexión a la hora de votar. Y me gustaría hacer un paréntesis también y poder dirigirme a la señora Alejandra Villaflor, quien es la actual pareja del señor Sergio Salvatierra. Yo quiero dejarle en claro que yo fui mujer del señor Salvatierra durante 12 años y que bajo ninguna circunstancia voy a ser la amante. Yo quiero que ella se quede tranquila, que ya no es necesario que lo persiga al señor Salvatierra hasta mi domicilio para corroborar que solamente busca a los niños y se retira. Necesito también que le haga saber al señor que no porque paga un alquiler puede violentar y entrar a mi domicilio cuando él quiera, a la hora que quiera, a las veces que él quiera, sabiendo que yo estoy sola en mi domicilio. Llegar hasta mi habitación, ¿con qué intenciones? ¿Con qué intenciones aparece a los lugares a donde yo voy? ¿Con qué intenciones aparece en la madrugada en mi casa? ¿Buscando qué? Yo entendí el posteo de la señora Villaflor. Entendí la relación paralela que ellos llevaban. Yo entendí, y lo primero que hice fue actuar por mis hijos. Fue lo que yo hice. Entonces yo quiero dejar en claro que yo entiendo, soy una persona súper razonable, una persona que entiende absolutamente todo, una persona que se valora, que se respeta. Entonces yo quiero dejarle en claro, y si ella quiere hablarlo personalmente, hablarlo conmigo, somos dos mujeres que nos podemos entender, podemos despejar dudas. Yo quiero, si ella quiere, tengo los chats del Señor, de sus declaraciones de amor, cuando ella estaba embarazada. ¿Él quiere volver con usted? ¿Qué quiere Salvatierra? Pretende seguir una doble vida con la mujer que él tenía antes y junto con la amante, porque aparentemente quedó una vacante que es la de amante. Entonces yo quiero dejarles en claro que yo bajo ninguna circunstancia voy a ser amante de ese señor. Yo necesito que por favor la señora ponga control en esa situación, en esa relación. Yo no necesito que el Señor violente mi domicilio. Yo esto también pude exponerlo aprovechando este grupo de parentalidad. Ellos también están al tanto. Ellos también tienen de que todo el esto. Señor violenta mi domicilio, llega a mi habitación a la hora que sea. ¿Por qué?
porque está justo una puerta sin llave, porque justo estaba abierta. ¿A buscar qué? ¿Qué busca? Yo del Señor no busco absolutamente nada y quiero que la señora Villaflor, de mi parte, en este sentido, se quede tranquila. Yo no necesito eso. Gracias por venir, Noelia. Muchísimas gracias. Era Noelia del Moral, esposa del ex intendente de General Güemes, Sergio Salvatierra. Él es candidato a senador y ella vino a exponer su situación. Fue víctima de violencia de género, hizo muchas presentaciones ante la justicia. Ahora solo le pagan el alquiler y no, a pesar de mediación y de todo lo demás, no consigue que le paguen la cuota alimentaria. Si usted recién se despertó, si no lo pudo ver, la nota completa va a estar colgada como siempre en nuestro canal de YouTube Marcela Jesús. A partir de las 12, las partes más importantes en el TikTok Marcela Jesús y escrita completa en nuestra página web elexpresodesalta.com.ar. Pausa cortita, enseguida volvemos.